gustaría que antes de empezar pudiéramos tener una palabra de comparación. Les voy a pedir que ya como están pudieran inclinar su rostro y vamos a pedir al Señor su guía. Señor, queremos darte gracias por este día, Señor, en que hay sol afuera, tal vez hay frío, pero hay sol, Señor. Gracias. Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vamos a decir, en todo lo que vamos a revisar, en todo lo que vamos a conversar, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe más a la imagen de Cristo. Señor, que nos dé claridad de lo que tenemos que mostrarle al mundo, que nos dé la claridad de lo que tenemos que entender nosotros. Oramos, Señor, que si bien este es un mensaje muy conocido, es un mensaje que se ha enseñado muchas veces, Señor, para los que somos más antiguos en el Evangelio, nos permita recordar cosas. Para los que son nuevitos, Señor, que les permita ver una senda clara, Señor, de qué es el Evangelio, para dónde queremos ir. Señor, te damos gracias por este día precioso y te bendecimos por cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, el tema que traje hoy día se llama Una fe sencilla. ¿Por qué ese título? No sé si usted ve en las noticias, en la vida diaria, en la medida que la sociedad moderna se complejiza, los credos, las religiones se complejizan igual. Antes, hace 30 años atrás, en Chile había una sola religión universal. Ahora hay varias. Y van a seguir existiendo más. Y van a ir habiendo más. Entonces, oraba al Señor y le decía, me preocupa que a la iglesia de la Viña llega mucha gente nuevita, mucha gente que quizás no ha escuchado el Evangelio nunca. Y mucha gente que quizás llevamos años en la iglesia y olvidamos aspectos centrales de la fe. ¿Que se nos puede olvidar? Porque a veces nos vamos más en los adornos que en la sustancia del tema. Entonces decía, Señor, ¿cómo engancho este tema con lo que han estado compartiendo los pastores durante todas estas semanas? ¿Cómo engancho un tema doctrinal con un tema vivencial? Y el pastor dijo algo el domingo pasado que me quedó dando vueltas en la cabeza cuando dijo que ninguno de nosotros es apto para la salvación. Ahí está. ¿Cuántos de nosotros somos aptos para entrar al reino de Dios? Que levante su mano, por favor, alguien. Sí, bien, son aptos. Aleluya. Sí, amén. El tema es que como seres humanos, por nuestra condición natural, no podemos entrar en el reino de Dios, ninguno de nosotros, excepto por el sacrificio de Cristo en la cruz. Si uno tiene la valentía de dejar su orgullo a un lado y asumir que este sacrificio es por uno, allí somos aptos para entrar al reino de los cielos. Amén. Porque el ser humano, en su necesidad de autojustificarse, ha complejizado los sistemas religiosos y le ha puesto exigencias y le ha puesto creencias y ha hecho el cristianismo o la fe cristiana la ha hecho difícil. Y la fe cristiana, hermanos amados, no es algo difícil, es algo súper simple. Y es tan simple que nos resistimos a creer que sí lo sea. Por eso las iglesias a veces añaden cargas que no son bíblicas. Añaden procedimientos, añaden ritos, añaden cosas que no son necesarias. La fe cristiana es súper simple. La fe cristiana es elemental. La fe cristiana es sencilla. Es honesta. No anda con cosas ocultas. Por eso, una fe sencilla. ¿Qué es lo que nos diferencia de otros sistemas religiosos? ¿Qué es lo que nos diferencia de otros credos? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros como cristianos evangélicos de eso? Vamos viendo. Hace 500 años atrás, cuando ocurrió la reforma protestante en Europa, muchos teólogos se juntaron y empezaron a hurgar en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a ciertas cosas? Y dejaron lo que se llaman pilares de la fe, que son los 5 solos. La fe cristiana es la fe de los solos. No de los solos de personas individuales, sino de los solos como concepto. El primer solo, hermanos amados, es solo la Escritura. La Biblia es la única guía de vida y de fe. Hay otros
Hay otros grupos religiosos que a la Biblia le añaden la tradición de la iglesia, que tiene tanto más autoridad que la Biblia misma. Hay otros grupos religiosos que le anexan textos sagrados, la Perla de Gran Precio, el Libro de Mormón, los escritos de Elena de White, un montón de varios otros libros que son considerados sagrados también. Se los añaden a la Biblia. Entonces obtienen resultados distintos. También hay interpretaciones dirigidas. La guía de la organización, el Atalaya, para interpretar la Biblia. Es una guía dirigida. Tú puedes entender solo eso que está ahí. Y no puedes explorar más que solo eso que está ahí. O el magisterio de la iglesia por sobre la palabra. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos creemos que la Biblia, como única guía de vida y de fe. No pude poner todos los versículos porque estaríamos un día completo leyéndolos, porque son muchos, pero me parecieron estas ideas súper importantes. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia está para eso, está para redarguir, corregir, instruir. Redarguir significa convencer de pecado. Cuando yo leo la Biblia algo me pasa, me siento confrontado con las cosas que Dios hace o con las cosas que Dios plasma. Es natural. No se asusten si se sienten un poquito incómodos, porque a todos nos pasa que nos vemos confrontados con ciertas situaciones. Para corregir, voy para allá, la palabra me dice no, es para el otro lado. Y para instruir, mira, esto se tiene que hacer así, no de otra manera. Otro versículo de más abajo dice, él respondió y dijo, escrito, la verdad es que sería al revés, no está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Este versículo me encanta, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita en 1600 años en 3 continentes por 60 autores distintos. Y si tú la lees de principio a final es una historia cerrada. El paraíso que se pierde, se recupera. Es decir, como si hubiera sido un solo autor desde un principio. Ahí se escribió en 3 lenguas diferentes. Entonces, lo que aquí está diciendo es que el ser humano no se puede abrogar la autoridad de añadir palabras a lo que ya está. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cualquier persona se puede levantar, decir que es un profeta, escribir algunas cosas y obtener seguidores, porque la gente está hambrienta espiritualmente, muy hambrienta espiritualmente. Y el problema no es que no quiera creer, el problema es que puede creer cualquier cosa. Amén. A mí me pasó hace años atrás que tenía una amiga, no la he visto hace muchísimo rato, pero ella pertenecía a un grupo que creía en todas estas doctrinas que están de moda ahora, de la reencarnación. Ella era una mujer muy metida como en estas cosas de la máquina. Y un día nos sentamos a conversar largo, y siempre conversábamos de cosas espirituales, entre comillas. Y cuando ella fue me preguntó, a ver, Franklin, ¿qué crees tú? Yo le dije, mira, yo creo en esto, yo creo en la obra del Espíritu Santo, en la transformación de la gente, en que el Espíritu Santo te da dones, te da llamamiento, que hay dones de sanidad. Y ella me quedaba mirando así como, ¿de qué me hablas? Y yo le seguía hablando, conversamos, hasta que un minuto me dice, para. Yo no sabía que el cristianismo era así. No, para ella el cristianismo eran ritos muertos, gente sentada en silla, alguien predicando adelante, pero no había poder en la vida de la gente.
Yo creo que si yo hubiera conocido ese cristianismo jamás habría estado metido tan en el ocultismo como estaba. Y no digo que sea una mala persona, es una excelente persona. Pero tiene que ver con la necesidad que la gente tiene. ¿Y qué le estamos enseñando a la gente? ¿Qué le estamos transmitiendo a nosotros? Se me acuerdo que esa vez pude orar por ella. No la vi más después, se desapareció mi vida completamente. Pero, hermanos queridos, mucha gente se mete en cosas extrañas, y me incluyo porque a mí me pasó hace muchos años atrás. Yo estuve metido en un grupo de Nueva Era igual, hace muchos años. Yo conozco al Señor hace 20, ya sé que imagínense. Pero es porque la gente no es porque no quiera creer, es que está dispuesta a creer en cualquier cosa. Ahí nosotros como creyentes en Cristo tenemos que tener las bases sólidas, firmes. En esto creo, y creo en esto por esto, no por otra cosa. No solo por una experiencia individual, que está bien. Eso es lo que nos mueve. Pero atrás de eso hay palabra, hay historia, hay palabra de Dios en eso. No son solo mis palabras. Como les decía, otras creencias tienen otras cosas, le añaden a la Biblia otras cosas, o le quitan a la Biblia otras cosas. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. ¿Ya? Tampoco se trata de que yo tome un versículo y lo interpreto como yo quiera. No es así, porque hay reglas para una interpretación correcta. ¿Cuántos grupos cristianos se han extraviado porque el líder interpreta la Biblia a su pinta? Eso no está bien, porque hay reglas de interpretación. Hay formas de interpretar de manera correcta la Biblia. ¿Sí? Esa vez cuando pasó el tema, me acuerdo de este hombre en el norte, se llama Antares de Luz, no sé si lo... Yo creo que todo Chile conoce esa historia. Pero me llamaba mucho la atención porque la gente que estaba allí, en esa secta, se supone que eran gente pensante. Entonces, si son gente pensante, ¿por qué siguen algo que parece tan irracional? Porque la fe muchas veces no tiene que ver con la lógica ni con la razón. Tiene que ver con la respuesta a mi necesidad. Uno no tiene que tener ningún perfil especial para caer en una secta. Simplemente estar pasando por una situación de necesidad emocional. Esta secta viene, cumple la necesidad y eres miembro activo de un grupo. Lo que más me preocupa es que a veces hay iglesias cristianas que se mueven en la dinámica de una secta. Cuando el líder es incuestionable, cuando se te carga con culpa, cuando tu salvación depende de las cosas que hagas. Yo sé que no es acá, me consta. Pero si hay alguien que... Yo sé que esto sale en la radio y siento al Señor decirlo. Si hay algún hermano que está escuchando en la radio y está metido en un grupo así, hermano, arranque, porque eso es una secta. Cuando un grupo te hace perder las conexiones con tus grupos familiares, con tus grupos de red, y solamente te quedas en ese grupo religioso, y no te dejan acercarte a los padres, y cortas relaciones, y te manipulan, y te sientes culpable y obediencia absoluta a los líderes, hermano querido, eso es una secta y eso es nefasto, eso no está bien. Así que yo sé que no es el caso de esta casa, pero quizás alguien en la radio escucha. Así que si alguien me escucha en la radio, por favor, sálgase de allí. Yo he visto con los años grupos cristianos que funcionan con lógicas de secta. Y eso no es sano, es malísimo. Por eso uno tiene que tener discernimiento y poder decir, ¿sabes qué? Esto no anda bien. ¿Amén? Este fue un paréntesis, queridos hermanos. Así lo estaba medio atorado de la otra vez. Y como uno siempre tiene la posibilidad de decirlo en público, entonces yo dije, ya sé, me voy a caer. Para que tomen la oportunidad. Espero que no me tiren la pareja después. ¿Cómo andáis diciendo que la iglesia evangélica son sectas? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay ciertos grupos que pueden llegar a funcionar como una secta y a ser nocivos para la gente. ¿Se entendió así, verdad? Ya, gracias. El segundo pilar, amado, solo fe. La justificación de ser declarados justos por Dios se recibe solo por la fe, no por las obras. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo.
Nada, 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 absolutamente nada. No puedo comprar indulgencia, no me sirve andar vendiendo folletos, no me sirve perderme en el Amazonas, no me sirve poner mi cuerpo aquí, no me sirven las obras. Porque dice la Biblia clarísimo que la justificación es por la fe. Es más, dice que Abraham fue justificado por fe ya en el Testamento Antiguo. Abraham fue justificado por su fe, no por su sacrificio. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe en sí. ¿Qué pasaría si la salvación fuera por obras? Porque a uno lo pueden engrupir. Cuanto tú más hagas de esto, vas a estar más cerca de Dios. Te pueden engrupir de esas cosas. Pero la verdad es que la salvación solo se adquiere por la fe. Por la fe yo me adhiero al sacrificio de Cristo, recibo el sacrificio de Cristo y lo hago mío. Y entiendo que todo está pagado, que no debo nada. Hermano, dígale a la persona que tiene al lado, todo está pagado. No debes nada. No debes nada. Espiritualmente, si tiene deudas, págala. El hermano dijo que no debía nada. La tarjeta de crédito hay que pagarla, la deuda hay que pagarla. Me refiero espiritualmente en el Señor. Hermano amado, si usted ha adherido la fe, usted no debe nada. No debe nada. Esa es una tremenda liberación. Saber que no debemos nada. Amén. Y las obras son un fruto de esta vida nueva, de este amor nuevo. Pero no son las obras las que te llevan a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? ¿Y por qué las religiones viven indicándote que tienes que hacer cosas? Porque las obras alimentan el yo. Alimentan el yo. Como ser humano carnal, nosotros necesitamos sentir que estamos haciendo algo bien. Entonces, cuanto más me flagelo, cuanto más me autocastigo, cuanto más me sacrifico, más cerca me siento de Dios. Y la verdad es que eso es psicológico, pero espiritualmente no hay nada allí. Porque la fe, o sea, la justificación, el ser declarado limpios, santos delante de Dios es por fe. Hace muchos años atrás tuve una amiga. Como pueden escuchar, tengo más amigas que amigos. Gracias a Dios, las parejas de esos amigos nunca se han puesto celosos. Yo le digo, no sé si soy feo, me falta un ojo, que nadie tiene celos de mí. Pero bueno, mejor, me he ahorrado problemas en la vida. No, pero me acuerdo que, en serio, había una niña, bueno, nosotros en la universidad teníamos un grupo. Nos dedicamos a evangelizar, hacíamos cultos en la sala. Fue un tiempo muy lindo de compartir la palabra del Señor en la aula. Estoy hablando de 15 años atrás, tal vez más. Y había un grupo de amigos que eran católicos. Y ellos participaban con nosotros en todo. Se juntaban a orar, personas que amaban al Señor con todo su corazón. De verdad, amaban al Señor con todo su corazón, personas hermosas. Y si nosotros hacíamos reuniones de oración, ellos iban, oraban con nosotros, nos invitaban para allá. Era una relación entre grupos muy linda. Y hacíamos grupos en torno a los otros grupos que eran más como ateos, nos defendíamos como un grupo. Era muy lindo el tiempo. Pero un día estuve hablando con la chiquilla que hacía de cabeza de ese grupo. Nos sentamos un día a conversar. Y le pregunté, Joana, le dije, ¿tú eres salva? ¿Qué va a pasar contigo cuando mueras? ¿Te vas a ir al cielo? Y esta niña me sorprendió tanto porque su rostro cayó. Vi que se le llenaban los ojos de agua y me quedé mirando y me dice, eso estoy intentando. Me dio tanta pena, todavía me pena, no me acuerdo. Yo le dije, pero nadie te ha enseñado que por gracia soy salvo. Nadie te lo ha dicho. No me dijo. ¿Dónde dice? En la Escritura, ahí está, búscalo, te lo muestro. Ella no sabía, ella amaba a Dios, pero no sabía que era salva. No sabía que si moría, se iba al cielo, no tenía idea porque no le habían enseñado. Porque en la medida en que no te enseñan, te mantienen en esclavitud. Amén.
Me dio mucha pena entender eso. Así que ahí tuvimos una conversación larga, después ya pasaron los años, nos seguimos viendo. Ahora ella no está participando en ninguna iglesia, en nada. Con ese nivel de culpa yo creo que es claro, ¿qué saco? Independiente de lo que yo haga, me voy al infierno igual. ¿Qué saco comportarme? ¿Me entienden o no? Entonces esa vez a mí me impactó mucho sentir que ella, con todo lo que amaba a Dios, con todo lo que se esforzaba para Dios, sentía que no era salva. Fue muy triste, porque nadie se lo había enseñado. Y eso es lo que no tiene que pasar con nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Romanos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación de todo aquel que cree. Dice el judío primeramente y también el griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como escrito está, más el justo por la fe vivirá. A ver, repitamos juntos. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Usted va a vivir por fe, no por vista. Porque sostenerse en la fe es difícil, porque tú no ves a Dios. A veces sus bendiciones son tan diarias que las invisibilizamos y nos cuesta ver que Dios te está sosteniendo en el tiempo. Todo anda bien, estamos tranquilos, no nos falta nada, pero en un minuto la vida se quiebra. Y no nos ha pasado. Y seguimos bien. Y en ese seguir bien no nos damos cuenta que Dios te sostiene. Te tiene aquí. Dice, esculpido en la palma de su mano. Se invisibilizan tanto las bendiciones que no las vemos. Y decimos, Señor, ¿por qué no nos respondes? ¿Qué pasa? Pero estamos parados en tierra firme. Amén. Dice, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Yo no llego al cristianismo a través de argumentos, porque los mismos argumentos que me convencieron algún día me pueden desconvencer después. Yo llego al cristianismo por fe. Dios nos estudia. Esa una vez fue otra conversación que tuve por ahí, con un amigo está. Sí, ya era bueno. Estaba bueno, tenía que conversar con algún par, ¿no? Y concluíamos eso, cuando tú piensas, el cristianismo no es un argumento, el cristianismo no es una ideología. En lo terrenal toma forma de una ideología, pero en lo celestial, la verdad no es un argumento, la verdad es una persona, la verdad es Cristo. Y tú no puedes estudiar a una persona, tú tienes que conocerla. Yo no puedo leer un manual para conocer a alguien. Tengo que darme el tiempo de hablar con él o con ella y saber qué piensa, ¿sí o no? Y si Cristo es una persona, si la verdad tiene existencia en sí misma y es una persona, yo no puedo estudiar a Cristo, tengo que conocerlo. Y para conocerlo tengo que experimentarlo. Y para eso está la oración, y para eso está mi tiempo a solas con Él, y para eso están tantas otras cosas, tantos otros recursos que Dios nos da. El cristianismo no es una ideología, no. El cristianismo es Cristo, es la vida de Cristo en nosotros. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Adorar las cosas que tú ves no es fe, porque la fe se orienta a lo invisible, no a lo visible. Si yo adoro algo que veo, eso no es fe. Amén. Solo gracia. Dice, la salvación viene solo por la gracia de Dios y es un don inmerecido. Es lo mismo que se relaciona mucho con lo que vimos antes. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15:11. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Por gracia, y esa gracia yo la agarro con la fe. Amén. Soy salvo por gracia, como un regalo inmerecido, y eso lo agarro por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Salvo comerme mi orgullo, mi autojustificación,
y decirle a Dios, ¿sabes qué? Si soy un pecador y si necesito ese sacrificio en la cruz por mi vida, por fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es tan importante tener claro esto, hermanos, que estamos transmitiendo. Para mí es horrible cuando de repente veo iglesias pseudo cristianas que te venden aceite traído del Líbano. Unja a su familia y va a ser sano. Eso es magia blanca, eso no es cristianismo. El aceite es solo un símbolo, da lo mismo si lo compras en el almacén, da lo mismo si lo haces tú, es irrelevante. Porque lo que actúa, lo que trae el poder de Dios es la fe. Yo he visto iglesias que venden rosas bendecidas, que venden perfumes de no sé qué. Eso es magia blanca. Eso no es cristianismo. Amén. Así que si alguien le llega a ofrecer aceite de oliva, que no compre. No compre. Van a estar participando en un pecado, hermanos queridos, así que no compre. Otros te venden, no sé, pues tampitas cristianas. Me van a retar, no sé, me van a retar. No importa. Lo comido y lo bailado, como dicen, no permite a nadie. Solo Cristo. Cristo como mediador entre Dios y los hombres, y solo en quien hay salvación. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Verdad? Como mediador entre Dios y los hombres, y solo en quien hay salvación. Los cristianos no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, no tenemos a quien acudir. No tenemos intermediario. Te vas derecho a Cristo. Dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué Jesús tuvo que tomar forma humana? ¿Por qué tuvo que experimentar lo mismo que tú pases para entenderte? Para saber. Como un Dios que vive en el cielo, en el Olimpo, te va a entender si nunca ha tenido hambre, nunca ha tenido frío, nunca ha tenido miedo. ¿Me entienden o no? Por eso Cristo tuvo que hacerse hombre, entender lo que es tener miedo, tener frío, sentir dolor, para que tú cuando puedas acudir a Él te entiendas. Si no, ¿cómo? Si no, sería súper fácil para Dios ser un Dios castigador. Pero yo te estoy diciendo que hagas esto, ¿por qué no lo haces? Pero el Señor nos da derecho a pataleo, porque sabe que Él pasó lo mismo. Amén. La gente en general que recurre a otros mediadores que no son Cristo es porque no se sienten lo suficientemente limpias o justificadas para acercarse a Cristo. Entonces se acercan a otros intermediarios. A veces hay una deformación en la imagen de Dios que hace que yo busque otros intermediarios. Una imagen femenina, una imagen más parecida a la mía. Pero la verdad escritural es que es solo Cristo. Amén. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad y la vida eran las puertas que tenía el tabernáculo de reunión y que pasaban del atrio al lugar santo y al lugar santísimo. Es decir, aquí Cristo está diciendo, yo soy el camino a la presencia de Dios. Yo soy esas tres puertas. Yo creo que si yo hubiera sido fariseo, ahí lo apedreo, ¿cómo voy a hacer semejante herejía? Porque para mí como judío eso era una herejía. Porque un ser humano se estaba comparando al tabernáculo de Dios, al templo de Moisés. Pero el Señor lo hizo. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Juan 10, 9. Hermano querido, cuando tú hables con alguien, dirígelo a Cristo. No a la iglesia. No, mira qué linda la iglesia, que está todo lo que tenemos. ¿Ya? Dirígelo a Cristo. Háblale de Cristo, háblale de Jesús, háblale de lo que hizo en tu vida personal. Uno no puede dar lo que no ha recibido. Si yo no tengo una obra de Cristo en mi corazón, ¿cómo voy a hablar de Él? Yo he conocido gente que se llena la boca hablando de Dios. Pero, a ver, pero tú lo conoces, ¿lo invitaste a vivir en tu corazón? ¿Qué es eso? Están hablando de alguien que no conoce. La idea es que nosotros hablemos de aquel que conoce.
usemos. Amén. Porque ahí nuestras palabras van a tener autoridad, si no, no van a ser creíbles. Lo que otras creencias dicen acerca de Cristo: Jesucristo como un ángel encarnado, no como Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Esto en la iglesia es difícil de entender. Yo lo he visto por años, que aun cuando se te enseña que Dios, que Jesús es Dios, es súper difícil asimilarlo, porque desde nuestra lógica humana un Dios no puede ser humano, no puede ser quebrantado, no puede ser derrotado. Entonces es complicado entender esto. Entonces creo que simplemente lo han formalizado. Entonces Jesucristo como un arcángel encarnado. Generalmente el ángel Miguel por ahí lo asocia. Jesucristo como reencarnación de otros maestros ascendidos. Buda, Mahoma, Moisés, todos son lo mismo, reencarnados en el tiempo. Pensar que yo estuve ahí, Dios mío. Jesucristo como uno entre muchos otros dioses. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que Jesús es Dios. ¿Usted puede decir Jesús es Dios? A ver, lo quiero escuchar. Jesús es Dios. Amén. ¿Saben que las personas que tienen luchas con esto no lo pueden decir? Yo he visto personas quedarse trabadas al decir esto. ¿Puede decir Jesús es Dios? No pueden. No pueden. Lo he visto un montón de veces, gente quedarse trabada por no poder decirlo. Una vez mi hija de 8 años me hizo una pregunta muy difícil. Papá, ¿qué es la Trinidad? ¿Por qué no me preguntas sobre la Hannah Montana? ¿Cómo le explico eso a un niño de 8 años? Bueno, ese tiempo tenía menos, tenía como 6. ¿Qué ejemplo le doy? A ver, si le doy ejemplo del agua, que el agua es líquido, sólido y gaseoso, estaría bien. Pero ¿qué pasa? Que el agua no puede ser al mismo tiempo líquido, sólido y gaseoso. O es líquido, o es sólido, o es gaseoso. Hay iglesias que dicen eso, que Dios era al principio el Padre, después dejó de ser el Padre y fue el Hijo. Ahora es solo el Espíritu Santo y después es la iglesia. ¿Me pueden creer eso? Sí, sí las hay. Y lo defienden, ¿no? Abrazo partido. Hay una evolución en Dios. Dios no es el mismo. Cuando la Biblia dice que Dios existe por siempre y para siempre, es inmutable. Ellos dicen que primero Dios Padre fue Dios, después Dios Hijo fue Dios, ahora el Dios del Espíritu Santo y después la iglesia. No lo sé. Bueno, entonces yo decía, ¿cómo le explico? Puede ser un huevito igual, un huevito que tiene cáscara, que tiene yema. Sí, pero que fome un huevo. Lo quiebra, lo rompe, te lo come. Tiene ni un chiste. Entonces me acordé de una imagen que vi hace tiempo atrás en un libro que explicaba que la Trinidad de Dios era como una hoja de trébol. ¿Ustedes han visto una hojita de trébol? Una hojita de trébol tiene como tres corazones y van juntos y los tres forman la hoja. Eso me pareció perfecto y ahí lo están dejando. Eso es para nosotros. No es solo uno o no es solo otro o no es uno en reemplazo del otro, sino son tres al mismo tiempo coexistiendo. No es que uno existe un tiempo y el otro después, sino que como una hoja de trébol coexisten y se dan forma. Amén. Y aquí viene lo último, hermanos, y cuando estamos cerrando. Solo la gloria a Dios. La iglesia de Cristo solo le da la gloria a Dios en su forma de trébol, de Trinidad. No le damos gloria a nada más. A veces cometemos el error de darle gloria a los hombres, a los ministros de Dios. Los tratamos casi como hueso santo, como dirían en mi tierra. Pero no, la gloria se da a Dios. Lo que yo hago, lo hago porque amo a Dios. Lo que yo sirvo, lo sirvo porque amo a Dios. Lo que yo ofrendo, lo hago porque amo a Dios.
que uno se junte en un grupo, que tengas un líder, que tengas un pastor, que tengas personas que te enseñen, es natural, es normal, porque un cristiano solo no puede crecer, va a sobrevivir, pero no va a crecer. Va a quedar espiritualmente siendo un enano, espiritualmente hablando. Si yo vivo en comunidad, mi fe va a ir creciendo. Porque todos los dones que Dios te da son para ministrarlos, no para quedártelos tú. Dice, solo gloria a Dios. Aquí hay muchos versículos desde el Antiguo Testamento por delante. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es uno de los 10 mandamientos. No te harás imagen ni semejanza ninguna. No te harás imagen ni semejanza ninguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Yo era idólatra. Veía cualquier cosa que parecía mujer y me rodeaba. Cualquier casita en la calle con una cruz. Pero por desconocimiento, porque nadie me había dicho esto. Nadie, nunca. Dice, no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios fuerte, celoso, visito la maldad de los padres hasta la tercera generación, de los que por refriego, misericordia y los que me aman y guardan mis mandamientos. A veces no nos hacemos ídolos de madera, no nos hacemos ídolos de yeso, pero sí nos hacemos ídolos mentales. Idolatramos a las personas, idolatramos a las instituciones, nos idolatramos a nosotros mismos. No, que yo soy tan bacán. Ese fue uno de mis pecados ocultos, yo era súper ególatra. Porque me acuerdo que cuando llegué a la iglesia hace muchos años atrás, yo venía saliendo de un grupo de Nueva Era, entonces me acuerdo que hacía yoga, yo rezaba y no veía ninguna diferencia, para mí estaba todo bien. Dios era Roma, todos los caminos conducían para allá, todo estaba bien. Y me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, los hermanos contaban su testimonio y decían, es que yo fui alcohólico y el Señor me ha levantado. Es que yo fui fornicado y fornicado. Bueno, hermano, se está quebrando, está contando el testimonio. Todos contaban historias terribles y cómo el Señor nos había sacado de esas historias terribles. ¿Y tú? Bueno, en realidad yo era nueva era, yo hacía yoga, creía en la reencarnación, y el hermano te queda mirando, tú dices, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no te vas? Y le prometo, para mí era terrible, porque yo no sentía que merecía el perdón de Dios, porque visiblemente no hacía cosas malas. Nunca fumé, nunca tomé, iba a súper pocas fiestas, leía mi Biblia, aunque no entendía nada, pero la leía igual. Vivía leyendo libros, un nerd, pero así, pintado. Entonces alguien decía, claro, pero tú, ¿qué? O sea, a ver, tomáis tampoco, fumáis tampoco, eres mujeriego, menos. ¿Qué estás haciendo acá? Este lugar es para pecadores. El tema de esto, hermanos, quería que mis pecados no eran visibles, eran invisibles. Y el Señor se tomó años en mostrarlo. Y años muy difíciles. En quebrar la autosuficiencia, quebrar el orgullo, quebrar la vanidad, quebrar la superioridad. Yo me sentía superior al resto del mundo, precisamente porque no hacía las mismas cosas que el resto. Pero eso te mantenía alejado de Dios, porque dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo, al soberbio. Yo estaba lejos de Dios, muy lejos. Más lejos que quizás todos los otros montón de gente que está ahí. Entonces dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros solo damos gloria a Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dice, y la hora viene, y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y a los que lo adoran en espíritu y verdad es necesario que lo adoren. Fíjese, hermano, Dios no busca adoración. Dios busca adoradores. Dios no busca tu adoración, Dios te busca a ti. Amén. Porque no puede pensar que vanidoso este Dios que quiere que lo adoren, sino un Dios del Mediterráneo, de un pueblito chico en la provincia más rasca del Imperio Romano, donde nadie quería ir. Pero Dios no busca adoración, Dios busca adoradores, personas. El diablo busca adoración, Dios busca adoradores. ¿Me puedes acompañar? La verdad, hermano, es que en medio de la complejidad de todo lo que tú ves, de toda la información que llega, es terrible cuando yo veo los canales que mis hijas ven. El canal Disney es pura hechicería. Es pura hechicería, es terrible. Tengo que estarle filtrando. Mira, hija, eso no está bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. Pero es pura hechicería. Hay un montón de otros programas infantiles que son pura hechicería. ¿Y qué están intentando? Implantar en los niños no la lógica de la fe, la lógica de la magia. Tenemos que tener cuidado los pobres papás con eso. A veces nosotros funcionamos con Dios en la lógica de la magia, no en la lógica de la fe. O sea, hay que estar constantemente filtrando. Hija, cuidado con esto no. Hay una película que me impresionó que se llama... Espero que no me demanden. A riesgo de demanda, dijeron por ahí. Igual lo han visto, se acuerdan. A riesgo de demanda. No, hay una película que se llama La princesa y el sapo, donde sale un negrito, un afroamericano, que practica vudú y saca a la gente de las tumbas y hace espiritismo, y los cabros chicos lo ven. Yo la primera vez que lo vi quedé horrorizado. Así que, junto con otras cosas, ¿cuál es la diferencia, hermanos queridos, entre la magia y la fe? Que la fe se sujeta al mundo espiritual y obedece lo que el mundo espiritual dice. En este caso, para nosotros, Dios. Yo me pongo bajo Dios, yo me pongo bajo su palabra y obedezco. Por amor, por gratitud, porque Dios ofrendó su vida hacia mí, yo obedezco. Me pongo bajo la sujeción, bajo la autoridad. La magia es distinta. Yo me pongo por sobre el mundo espiritual y trato de que el mundo espiritual haga lo que yo quiera. Por eso es que todos los hechiceros buscan cuestiones para que algo pase con el otro más allá de su voluntad. Porque son distintas las lógicas. Recuerdo que hace años atrás empezó esta moda del proclamar. Tengo que proclamar bendición, y todo el mundo andaba proclamando bendición y bendición, está bien. Pero a veces en situaciones imposibles. Proclamamos que el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer lo otro, y el Señor nunca hacía. Porque Dios no es manipulable, ni con mis palabras, ni con mi proclamación. Dios no es manipulable. Lo que ocurría es que se había metido en la iglesia un espíritu de pensamiento mágico, no de fe. Porque es intentar hacer que el mundo espiritual haga lo que yo quiera y no sujetarme al mundo espiritual. Yo escuché decir hace años atrás un predicador súper famoso en la tele, que si el apóstol Pablo hubiera entendido los principios de prosperidad que ellos enseñan, el apóstol Pablo jamás hubiera pasado necesidad como la Biblia dice que pasó. Qué idiota. Disculpe. ¿Cómo se atreve? Si cada cual pasa lo que tiene que pasar en la vida. A veces nosotros creemos que somos invulnerables, pero la Biblia dice que no es ni de los rápidos la carrera, ni de los elocuentes el favor, sino que todo acontece a todos. Lo que pasa es que uno en Cristo le da significado y no está solo para enfrentar eso, pero nos pueden pasar cosas. Somos invulnerables. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a tener un tiempo de adorar. Dice, solo la gloria a Dios. Amén. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, Señor.
por esta hermosa palabra. Señor, porque la fe es tan sencilla, la fe es tan simple. Es solo fe, solo gracia, solo Biblia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Eso queremos ser como tu iglesia, Señor, la iglesia de los solos. Sin manchas, sin impurezas, sin contaminación, sin flecos, Señor, sin cosas anexas que son innecesarias. Queremos concentrarnos en ti, queremos concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros. Señor, queremos ser la fe de los solos. Solo nuestra fe en ti, solo la adoración entregada a ti. Señor, ayúdanos a ser esa iglesia que te busca en lo sencillo, Señor. Que no requerimos de adorno, no requerimos de visitar lugares, no requerimos de echarnos nada encima, de vestirnos de tal o cual manera, Señor, sino de ti, de tu palabra, de la fe, de la gracia. Oh Padre, queremos estar, Señor, conectados contigo, Señor. Conectados contigo, Señor, con tu corazón, Dios. Como dice tu palabra, Señor, tú no buscas adoración, tú buscas adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Queremos que dances con nosotros, Señor, esta mañana. Bien, Dios. Viniste a mí por las colinas, sacando